Bienvenidos a El Dedate, nuestro espacio para el contraste riguroso de ideas. Y hoy vamos a analizar un tema sumamente complejo. Vaya que lo es. Sí, el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y para esto vamos a tomar como punto de partida un texto muy provocador de Armando Ríos Peter. El artículo se llama La Cuarta Trastornación. Un título que ya de por sí dice mucho, ¿no? Exacto. Y mira, normalmente cuando analizamos la historia política, solemos pensar en términos casi de arquitectura. Ajá. O sea, un sexenio levanta un edificio institucional, otro lo derriba, y nosotros como analistas nos dedicamos simplemente a medir los ladrillos. Sí, totalmente. Nos enfocamos en, digamos, las dependencias que fueron creadas, o las reformas aprobadas, o las autonomías desmanteladas. Claro. Nos gusta que el ejercicio del poder sea visible, cuantificable. Nos da, creo yo, una falsa sensación de control sobre la historia. Todo muy tangible, sí. Pero a veces, al revisar un periodo político en específico, esa lupa arquitectónica se queda corta. De pronto pareciera que no estamos evaluando un proyecto de Estado, sino que estamos leyendo un expediente psiquiátrico. Sí. Es entrar de lleno en las aguas turbias de la psicología política. Así es, porque en lugar de medir políticas públicas, intentamos medir el ego, la paranoia y la intoxicación profunda que produce el poder absoluto sobre la mente de una persona. Donde, la línea que separa una estrategia maestra de una obsesión personal se vuelve casi indescifrable. Y es precisamente ahí donde nos sumergimos hoy. La gran pregunta que nos convoca a partir del texto es esta. ¿Debe entenderse este sexenio fundamentalmente como un caso clínico del síndrome de hubris que resucitó los peores vicios del viejo sistema político mexicano? ¿O por el contrario, acaso la fijación en estos presuntos trastornos psicológicos oscurece las innegables mejoras socioeconómicas para las personas más vulnerables? Es la encrucijada perfecta para nuestro análisis. Yo argumentaré, y estoy muy segura de esto, que este sexenio representa una regresión estructural profunda impulsada por esta enfermedad del poder. Ajá. Y esto se evidencia con una corrupción masiva y una crisis de seguridad sin precedentes. Y yo por mi parte sostendré que reducir 12 años de paciente construcción política con logros tangibles en el ingreso a una simple trastornación psicológica es un análisis sumamente reduccionista. Bueno, comencemos entonces trazando las líneas de este diagnóstico clínico político. Cuando revisamos el material de Ríos Peter, la tesis central es contundente. Sí, el poder absoluto trastorna absolutamente. Exactamente. Mi postura es que el legado de López Obrador está definido por el síndrome de hubris. Y para quienes no usan este término clínico a diario, el hubris es un trastorno psiquiátrico adquirido. Afecta a quienes ejercen el poder sin límites. Claro, el texto es implacable en ese sentido. Y se caracteriza por un narcisismo extremo, arrogancia desmedida y lo más peligroso, una desconexión total de la realidad. Y ojo, no es solo una metáfora literaria. A ver, explícate un poco más. Esta, enfermedad del poder tuvo consecuencias prácticas y devastadoras. El texto argumenta que para sostener ese ego hipertrofiado, el gobierno no innovó. Tuvo que reactivar los pilares más oscuros del destartalado sistema político del siglo XX. Te refieres al caudillismo, ¿verdad? Al caudillismo, al centralismo, a la concentración absoluta de decisiones. O sea, el mandato no transformó el sistema, simplemente lo trastornó para que toda la maquinaria del Estado girara en torno a los caprichos de una sola persona. Mira, entiendo por qué piensas eso, pero permíteme darte una perspectiva diferente de este punto en particular. Te escucho. Usar la lente de la patología clínica para explicar decisiones de Estado distorsiona gravemente la realidad política. Si leemos con cuidado el propio texto, incluso en medio de su crítica más feroz, hay admisiones fundamentales. ¿Cómo cuáles? Ríos Peter reconoce explícitamente que el exmandatario tenía una, y cito, claridad en el diagnóstico de las necesidades nacionales y logró importantes mejoras en el ingreso para las personas más vulnerables. Sí, pero a ver, el texto enmarca eso dentro de una estrategia clientelar, o sea, la compra de voluntades.
Lo siento, pero no compro esa idea. Déjame decirte por qué. Esto no se logra con un trastorno de personalidad, se logra con voluntad política y diseño material. Hubo incrementos salariales históricos. De acuerdo, hubo incrementos. Y transferencias de efectivo que cambiaron la realidad de millones de familias en la base de la pirámide. Etiquetar estos logros reales únicamente como la consolidación de una base clientelar minimiza el impacto económico objetivo. Pero no puedes separar ambas cosas. Es que es muy fácil para las élites llamar trastorno o locura a una forma de ejercer el poder que les resulta incómoda o les quita privilegios, ¿no? Pero fue profundamente efectiva para las clases populares. Déjame detenerte ahí un momento. Tú separas la psicología de la política pública, como si el incremento salarial perdonara el desmantelamiento institucional. No lo perdona, pero lo contextualiza. Pero en este sexenio, ambas cosas fueron exactamente lo mismo. El síndrome de hubris no es solo verse al espejo y creerse superior. Es la tendencia a la grandiosidad que afecta los mecanismos del Estado. Y esto explica directamente los fracasos monumentales que vimos en políticas públicas. ¿A qué fracasos te refieres específicamente bajo esta lente psicológica? Pues piensa en la famosa megafarmacia o la rifa del avión presidencial. No fueron simples errores administrativos. Fueron logísticamente muy complicados, sí. No fueron fallas de un gobierno bien intencionado. Fueron síntomas de narcisismo. Ocurrencias nacidas de la soberbia de un líder que creía que su sola voluntad, su decreto verbal en una conferencia matutina, podía desafiar las leyes de la economía. Entiendo la crítica a la ejecución, pero... Es que el artículo hace un paralelismo histórico fascinante con Antonio López de Santa Anna. Claro, el general del siglo XIX. Exacto. Un dictador histórico cuyo ego desmedido, al hacerse llamar Su Alteza Serenísima, literalmente le costó a México perder la mitad de su territorio. Aquí la soberbia operó igual. Es una comparación muy fuerte. Al no encontrar contrapesos institucionales que la contuvieran, porque el presidente se dedicó a destruirlos, nos llevó a perder capacidades estatales básicas, como vacunar niños o comprar medicinas. El ego dictó y destruyó la política pública. A ver, citas a Santa Anna y a la megafarmacia, y es una narrativa muy atractiva, pero patologizar la política me sigue pareciendo intelectualmente perezoso. Perezoso. Es lo que está en el texto. Pensemos en la mecánica del poder real. El mismo texto reconoce que López Obrador tuvo un larguísimo andar por todos los municipios del país durante 12 años. 12 años antes de llegar a la presidencia. Sí, nadie niega su campaña permanente. 12 años de recorrer terracerías, de hablar con las bases, de entender cómo operan las élites locales y los caciques. ¿Me vas a decir que la centralización del poder fue simplemente el producto de un delirio narcisista espontáneo? Fue el resultado de alguien que creía ser la única encarnación del pueblo. Así funciona el hubris. No, fue una estrategia meticulosamente calculada. En un país capturado por intereses fácticos, por monopolios, él entendió que necesitaba una maquinaria de poder centralizada para ejecutar su visión sin ser bloqueado. Una maquinaria que destruyó las instituciones democráticas. Llamar a esto la enfermedad del poder es negarse a entender que el caudillismo, nos guste o no, es una herramienta histórica de movilización en América Latina. No centralizó el poder porque estuviera loco. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque era el único método operativo que encontró para desarmar el statu quo. La centralización no fue locura, fue método. O sea, ese método del que hablas, si fue una estrategia brillante y no un delirio de grandeza, entonces tenemos que medirlo por sus resultados materiales reales. Totalmente de acuerdo. Porque aquí es donde la narrativa del genio incomprendido choca contra el muro de las matemáticas y la economía. A ver, ¿hacia dónde vas con esto? Si centralizas todo el poder, si desmantelas instituciones con la promesa explícita de barrer la corrupción de arriba hacia abajo, y el resultado final es un mediocre crecimiento acumulado del 5.5% en todo el sexenio, Lo cual equivale a... apenas un 0.8% anual en promedio. Eso, aquí y en cualquier parte, es un fracaso macroeconómico absoluto. Las cifras son las cifras, sí. Pero más allá del PIB, esa maquinaria centralizada que tú justificas como necesaria, lo que hizo fue innovar en las peores prácticas del pasado. El texto menciona la resurrección del cochupismo. A ver, detengámonos ahí un momento.
Para quienes nos escuchan en otros países o no están familiarizados con ese término casi coloquial de la política mexicana, expliquemos qué significa cochupismo y por qué es relevante aquí. Claro, el cochupismo es, en esencia, el arreglo bajo la mesa, el soborno, el tráfico de influencias, donde los contratos públicos se asignan a los amigos en la oscuridad. Ajá, los tratos opacos. ¿Y cómo se vio esto materializado? Ríos Peter nos recuerda el caso documentado de la venta de balasto, la piedra sobre la que se asientan las vías del Tren Maya, que terminó siendo un negocio opaco vinculado a la familia presidencial. Un tema muy controversial, sin duda. Y no es un caso aislado. También tenemos un agujero negro de lo que llaman huachicol fiscal. Ah, ¿el contrabando y la evasión de impuestos en combustibles? Exactamente, una red de importación ilegal de gasolina que, según las estimaciones citadas, costó al erario más de 600,000 millones de pesos. Todo esto destruye por completo tu argumento de que la centralización era necesaria para limpiar el país. Bueno, yo no dije que limpió el país. Dije que era su método operativo. Pero el desmantelamiento de los organismos de transparencia solo sirvió para que el cochupismo fluyera hacia un círculo más cerrado, amparado, eso sí, por la enorme popularidad y la retórica del caudillo. Ese es un argumento convincente, te lo acepto. Y te concedo que el 0.8% de crecimiento anual es mediocre. Nadie disputa los números macroeconómicos. Son indefendibles. Y los escándalos de contratos opacos son una falla enorme en su promesa de honestidad. Pero, ¿has considerado que aquí es donde entra la miopía de evaluar este sexenio solo con los indicadores tradicionales? Miopía. Sí. Las bases territoriales no se mantuvieron leales por un hechizo psicológico, ni porque ignoraran la corrupción. Se mantuvieron leales porque hubo una divergencia estructural entre la macroeconomía y la microeconomía. ¿Qué te refieres exactamente con esa divergencia? A que, por primera vez en décadas, los trabajadores experimentaron aumentos salariales genuinos que superaron la inflación histórica. Las transferencias directas de efectivo llegaron sin intermediarios. Pero a un costo institucional altísimo. Piénsalo con esta analogía. Juzgar este sexenio únicamente por la métrica del Producto Interno Bruto y las auditorías es como evaluar un hospital de urgencias públicas solo por sus márgenes de ganancia financiera. Ok, te sigo. O sea, ignorando por completo a los miles de pacientes que entraron moribundos y fueron curados y dados de alta. El hospital no fue rentable para los mercados, no produjo riqueza macroeconómica, pero salvó la vida diaria de los pacientes. Ya veo por dónde vas. El decil más bajo de la población vio un aumento real en sus ingresos, mitigando la pobreza extrema. Llamar a eso simple clientelismo de un enfermo de poder es un despropósito analítico. Me gusta tu analogía del hospital, la verdad. Pero vamos a llevarla hasta sus últimas consecuencias lógicas para ver cómo opera el hubris en la realidad. Adelante. Sí, curaste a los pacientes de urgencias hoy dándoles transferencias directas. Pero, ¿cómo financiaste esas curas? Resulta que el director del hospital, cegado por su necesidad de aplausos inmediatos, decidió vender las vigas de soporte del edificio. Uf. Vació el fondo de ahorro a 10 años del hospital y desvió el presupuesto de mantenimiento a cuentas opacas. Y ahí asumo que entra el caso de Segalmex que menciona el artículo. Por supuesto. Para quien no tenga el mapa burocrático, Segalmex es la agencia estatal creada en este sexenio supuestamente para garantizar la soberanía alimentaria. Para llevar comida a los más pobres, sí. Era el corazón moral del proyecto. ¿Y qué pasó? Se documentó un desfalco, un robo directo, de más de 9.500 millones de pesos. Fondos desaparecidos en empresas fantasma. Es un caso de corrupción gravísimo, innegable. Entonces, volviendo al hospital, salvaste a los pacientes hoy, pero dejaste la institución en la ruina absoluta. Y lo más grave de todo, despediste a los guardias de seguridad del hospital. Y ese es el puente hacia el punto más oscuro y doloroso de este debate. Y del análisis de Ríos Peter. ¿Te refieres a la crisis de violencia? Así es. Te puedo conceder que hubo mejoras en el salario mínimo. Es un hecho. Pero no podemos hablar de la microeconomía de las familias
sin ver la sangre en el piso. Sí, es un tema muy delicado. Ningún ingreso económico compensa la pérdida total del Estado de Derecho y la rendición física del territorio. Y el mecanismo causal aquí vuelve a ser el ego, el hubris. A ver, explica esa conexión. ¿Cómo pasamos de la soberbia psicológica a la expansión territorial del crimen organizado? Me parece un salto enorme. Porque al desmantelar las instituciones civiles de seguridad y de inteligencia, o sea, al despedir a los guardias del hospital, el presidente creyó genuinamente que su autoridad moral, su mera presencia y su popularidad bastarían para pacificar al país. La estrategia de abrazos, no balazos. Que fue la máxima manifestación de su ego. La creencia de que los cárteles transnacionales dejarían de matar simplemente porque él se los pedía en un discurso en la mañana. Las cifras son la prueba de que el hospital se está derrumbando sobre los propios pacientes. Poco más de 200,000 homicidios dolosos y 50,000 desaparecidos en su mandato. Son cifras escalofriantes. No hay justificación política, ideológica ni moral posible para ese nivel de dolor social. Y lo que el texto plantea, y yo secundo totalmente, es que esta claudicación del Estado se vio coronada por una simbología macabra. Y no fue un accidente. ¿A qué te refieres con simbología? Piensa en el saludo público a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. Piensa en la liberación de Ovidio Guzmán en el llamado Culiacanazo, cuando el Estado se rindió ante el cártel. Episodios muy oscuros. Piensa en las 6 visitas inexplicables a Badiraguato, la cuna del narcotráfico, y esa frase del presidente que pasará a la infamia histórica: el narco es pueblo. Sí, sumado a esto, las gravísimas investigaciones de medios internacionales sobre presunto financiamiento ilícito en sus campañas previas. El caso reciente del gobernador de Sinaloa, operando presuntamente con criminales, demuestra que no era una estrategia de pacificación inocente. Entonces, ¿qué era para ti? Fue la entrega consciente de la plaza a cambio de una pax mafiosa, dictada por la soberbia de pensar yo los controlo. Yo lo abordo desde otro ángulo, la verdad. Y me detengo ahí, porque creo que aquí es donde el texto y tu lectura pierden la perspectiva histórica. Y te lo debato fuertemente. A ver, reconozco totalmente que estas cifras, los 200,000 muertos, son el marco de evaluación más severo de este gobierno. El desastre de violencia desbordada que vemos hoy en lugares como Sinaloa nos explota en la cara a todos. Sí, es una tragedia diaria. Pero te presiono en tu línea causal. Atribuir esta violencia sistémica a la soberbia del mandatario es un error analítico inmenso que oscurece el verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema, si no es la renuncia del Estado a usar la fuerza legítima? El problema es el fracaso histórico acumulado por décadas del Estado mexicano en su conjunto. La violencia no nació con este presidente. Es una hidra que lleva pudriéndose desde los años 80. Pero él prometió arreglarlo. Las fallas institucionales en seguridad pública, en las fiscalías locales que no investigan, en el sistema judicial y el tejido social roto. Todos esos son problemas estructurales profundos. Hubo decisiones simbólicas, polémicas, como el saludo a la madre del narcotraficante. Sí, un desastre de relaciones públicas. Fue más que relaciones públicas. Fracasó rotundamente la política de seguridad. Absolutamente. Pero decir que la violencia es el mecanismo clínico de un solo hombre enfermo de poder es una manera increíblemente conveniente para las élites y los gobiernos anteriores de exculpar a un sistema que ellos mismos rompieron. La casa ya estaba en llamas antes de que él llegara. Híjole, no me convence esa línea de razonamiento y te explico por qué. Esa excusa quita la agencia y la responsabilidad histórica de quien ocupa la silla presidencial con poder absoluto. No se trata de quitar responsabilidad. Cuando tú haces campaña prometiendo que pacificarás al país desde el día 1, cuando tú concentras todo el poder civil y militar, y cuando tú desmantelas los contrapesos institucionales bajo la premisa exacta de que tú eres diferente, adquieres la responsabilidad total sobre el resultado. Claro, asumió el reto. No puedes pedir un poder imperial, cobrar los dividendos políticos de la devoción popular y luego voltear atrás y culpar a la historia de tus 200,000 muertos. La responsabilidad es inherente al poder. Es justo exigir responsabilidad, por supuesto. El poder tiene consecuencias. Y eso me lleva precisamente a mi síntesis de este debate.
Al final del día, sin importar cuán claras fueran sus lecturas sociológicas iniciales o cuántas buenas intenciones argumentemos que tuvo al aumentar el salario, la cruda realidad material se impone. El síndrome de hubris no perdona. Las montañas de víctimas de la violencia, la red de corrupción sistémica que, como nos recuerda Ríos Peter, va desde la extorsión tolerada hasta el hoyo negro de Segalmex. Todo esto confirma un diagnóstico innegable. ¿Cuál sería el diagnóstico final para ti? Que este sexenio pasará a la historia exactamente junto a los de Luis Echeverría y José López Portillo. Para quienes nos escuchan, hablamos de los presidentes de los años 70 conocidos por su enorme poder concentrado, su populismo económico y las crisis devastadoras que dejaron a su salida. Precisamente, periodos definidos por la frivolidad del líder, el aplauso fácil, la destrucción metódica de la capacidad estatal y un daño profundo a la arquitectura democrática del país. El hubris, la enfermedad de la soberbia, tuvo un costo institucional y humano real que como sociedad pagaremos durante las próximas décadas. El edificio quedó en ruinas. Entiendo tu postura y el peso de las cifras, claro. Pero mi conclusión, digamos, tomando cierta distancia clínica de las pasiones que este personaje despierta tanto en sus defensores como en sus detractores, es que la historia exige una lupa mucho más fina. ¿Más fina que las evidencias de corrupción y violencia? Reducir todo este complejo periodo a un simple concepto de trastornación mental es fallar en entender el país profundo. Las deudas en seguridad son, como dijimos, injustificables. El costo en vidas humanas es una herida abierta. Totalmente de acuerdo. Pero enfocarse solo en la patología y la corrupción institucional impide entender el inmenso cambio sociológico que ocurrió. Un cambio que tú ves reflejado en la distribución de la riqueza, supongo. No solo en la riqueza económica, sino en el poder representativo. Este gobierno logró forzar una modificación real en los salarios, algo que las élites económicas y los tecnócratas habían negado dogmáticamente por más de 30 años argumentando que causaría inflación. Y la inflación la controló el Banco Central, pero bueno. Y no la causó. Además, mantuvo un respaldo popular masivo genuino. Y ojo con esto, este respaldo no fue solo el producto de una manipulación clientelar de un demagogo, fue producto de un reconocimiento identitario histórico. Entiendo ese punto sociológico. Una vasta parte de México, históricamente ignorada, marginada y tratada con desprecio por las élites, por fin sintió que el poder le hablaba de tú a tú. Juzgar 12 años de construcción política inagotable y 6 años de gobierno únicamente por sus trágicas fisuras y los excesos de su líder es contar la historia con un ojo cerrado. Es una perspectiva válida y, sin embargo, nos guste o no, es exactamente este legado fragmentado y paradójico lo que ahora hereda la nueva administración. Así es, una mezcla volátil de redistribución histórica, violencia desbordada e instituciones vaciadas, que presiona y asfixia a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Volviendo a nuestra metáfora del inicio, ella hereda el hospital que, sí, curó a muchos pacientes olvidados, pero cuyas vigas de soporte están al borde del colapso estructural. Y será su turno histórico decidir. Tendrá que elegir si continúa administrando pasivamente la lealtad y la retórica del caudillo que la precedió, o si asume el costo político de comenzar a reconstruir los cimientos racionales y democráticos de ese edificio institucional del que hablabas al principio de nuestro análisis. Un desafío verdaderamente monumental. Les agradecemos profundamente por acompañarnos hoy a diseccionar estas perspectivas tan complejas. Ha sido una plática intensa, pero muy necesaria. Invitamos a nuestra audiencia a seguir leyendo el análisis de Ríos Peter, buscando evidencia por sí mismos y sacando sus propias conclusiones sobre este tenso equilibrio. La lucha entre la urgencia de la redistribución social y la necesidad vital de preservar la viabilidad democrática de una nación. Excelente reflexión final. Nos quedamos pensando, cuando estudiamos a los grandes líderes de nuestra historia, ¿hasta qué punto sus legados son producto de un brillante y calculador diseño político? ¿Y en qué momento la ambición transmuta inevitablemente en un padecimiento que ciega a quien sostiene el timón? ¡Hasta la próxima!